Bueno, justamente coartar libertades, el derecho justamente, que no solo es un derecho constitucional, sino un derecho humano, la libertad del individuo, la movilidad y la movilidad implica con los artefactitos que tenemos, llámese celular, llámese iPod, llámese como sea, es una forma grosera de justamente tergiversar una realidad tan compleja como es el hecho de la autonomía del votante y ellos mal confundiendo que el voto es secreto y que tienen informes de seguridad, el Consejo Nacional Electoral, que es el que toma la decisión administrativa para poder evitar que el conjunto de votantes habilitados en el padrón electoral podamos acudir y tomar fotografía como un acto de gratitud, como usted bien lo señala, o simplemente, hablemos de los jóvenes que son la mayoría de ese nicho electoral, tomarse una selfie el día domingo y simplemente hacer algo coloquial o juvenil, que es todo su derecho. No te pueden restringir el derecho a la libertad, esa movilidad que desde luego nosotros la enfocamos desde una perspectiva jurídica, no política. Yo tengo la autonomía de considerarme un vocero justamente de la sociedad civil, un activista social y desde luego un académico que lo he venido haciendo justamente estos comentarios a la incipiente democracia, al igual que Ujú. ese desarrollo nefasto de autoridades de control que han pasado Eh, por la Contraloría General del Estado y que, repito, si el tiempo nos da, poder enfocar a una problemática estructural, no un problema netamente coyuntural electoral como es el tema del voto o que simplemente nuestros hermanos de la costa, por el hecho de vivir una tragedia climática, si no acuden a sufragar, que no se les sancione y que el presidente, es lo que ha dicho, no se les obligue justamente a pagar una multa. Y lo grave de lo otro, de la multa por llevar el dispositivo, tomar una foto del voto y enviar donde nosotros a bien queramos, recibir sanciones de miles de dólares. doctor, quisiera que clarifique algo, ¿no? Porque, por ejemplo, mire, en muchos procesos electorales inclusive se utiliza veedores, ¿no? No siempre hay el dinero como organizaciones grandes a veces para pagarle a muchos veedores, ¿no es cierto?, para la alimentación. Entonces a veces estila, por ejemplo, poner una o dos personas en un recinto electoral y que esas personas tomen una fotografía de las actas al final del escrutinio. Las actas de contabilización al final del escrutinio son una de las mejores pruebas que evitan precisamente el tema del control electoral. Y a mí me preocupa, por ejemplo, eso, que mucha gente que hace control de los partidos políticos, ¿no es cierto?, que estén plenamente calificadas, a veces por este tipo de confusiones, usted sabe que las Fuerzas Armadas casi siempre a veces se extralimitan, ¿no es cierto?, a veces en ese tipo de resoluciones, y quizás no se permita un adecuado control de las actas al final del conteo, ¿no?, que es algo también que se estila en casi todas las elecciones de parte de las organizaciones políticas. Nos han venido diciendo estos últimos 7 u 8 años que vamos a ser como Venezuela, que las prácticas políticas son totalmente totalitarias y perdón la redundancia, y que desde luego esa posición política que está anclada supuestamente a la izquierda debe en el Ecuador como una posibilidad no ser. Pero ni Maduro se ha atrevido a tanto con lo que el presidente de la República está orquestando precisamente para que todo el país hable de un posible fraude electoral. Pero Eso el es lo que presidente de la nosotros de República, fondo venimos doctor Rodas, trabajando, venimos sosteniendo, porque ese impedimento de que las personas puedan hacer el control electoral de manera autónoma, en pleno uso de las facultades jurídicas, la libertad, y algo muy importante que también está Doctor Rodas, constitucionalizado, doctor Rodas, permítame por favor una clarificación, pero es que el presidente de la República no ha tomado la decisión. Quien la toma es el Consejo Nacional Electoral. pero claro, pero el Consejo Nacional Electoral por pedido del Ejecutivo, en una deliberada actuación que desde luego, y lo digo con mucho respeto, tal parecería que el Consejo Nacional Electoral es una oficina paralela a la presidencia de la República, porque las justificaciones técnicas no existen, las jurídicas menos, son justificaciones de orden político. ¿Por qué? Porque el señor hermano de la presidenta del CNE, trabaja para el gobierno nacional, porque el señor Pita, su sobrino, se ha beneficiado de contratos con Petroecuador. Esa es la realidad, no existe autonomía de funciones. Y lo digo desde una tribuna netamente horizontal, que no soy a favor ni en contra de un
u otro grupo político. Hay que convocar a la ciudadanía a la sensatez meridiana y a esa lógica de tener independencia de las funciones estatales. Eso es lo más importante, mi querido amigo. Perfecto, entonces su criterio usted cree que el Ejecutivo, porque bueno, yo creería más bien que le están haciendo un flaco favor al presidente con este tipo de temas, o sea, finalmente el presidente no la toma, yo respeto su criterio, lo toma el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que ya lleva algún tiempo, que ha pasado algunas presidencias, y que básicamente le están haciendo quizás una confusión en el sentido de que muchos ciudadanos creen que es el presidente de la República cuando en realidad es el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Vamos antes con una comunicación 2725-400, adelante. No, buenas tardes, señor periodista. Y una preguntita para el doctor que está siendo entrevistado en su radio. Yo le quiero decir al doctor y preguntarle, ¿en qué país del mundo permiten esto de ir con el celular y salir con la foto tomada ahí? En ningún país, si le hago acuerdo al doctor, en ningún país del mundo, desde luego, donde está la democracia y la libertad de expresión del que va a elegir en las urnas, totalmente en desacuerdo con lo que él dice, que bajo el pedido del gobierno, que por aquí con tantas alegulladas que él dice, los vengo escuchando, pero yo como ciudadano común y corriente le digo que cuando no hay nada oculto, cuando el que no nada debe, nada teme, ¿por qué se tiene que estar con tanto laberinto de esto? Si ya el Consejo Nacional está dado a esta disposición, tiene que cumplir, si no por pedido de Daniel Noboa, sino por el pedido de la democracia de todos los ecuatorianos que vamos a elegir los mandatarios de nuestro país en el 13 de abril. Gracias. Muchas gracias. Ahí el criterio. Doctor, le quiero sumar quizá el criterio ciudadano, porque la otra cuestión que usted debería clarificarnos en materia constitucional es que generalmente nosotros sabemos que las reglas de una elección no pueden cambiarse durante una elección. ¿Se está vulnerando quizá ese derecho a cambiar las reglas, que es algo que sí me ha llamado la atención a mí? Claro que sí. Bueno, yo quiero ser muy respetuoso con la persona que acaba de emitir una llamada. Creo que más se ha dedicado a ponerme adjetivos y creo que lo importante es clarificar lo que usted en su pregunta formula. El artículo 132 y 133 de la Carta Constitucional obliga, manda, no permite a que un año antes no se puedan hacer reformas de ningún carácter político electoral y que eso el Consejo Nacional Electoral hoy no ha respetado. Es como que al candidato presidente le hubiesen pedido cuentas de por qué no pide una licencia. Yo he sido candidato a dignidades de elección popular, soy docente universitario y he pedido licencia a la Universidad Central del Ecuador. Nunca me he saltado ese orden y esa disposición normativa. No se puede hacer ningún tipo de reforma y para las personas que pueden tener empatía, simpatía u odio, porque es una sociedad atomizada justamente por esta última palabra, decirles, con la ley en la mano, con la Constitución, lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es totalmente arbitrario e ilegal. Doctor, permítanos una comunicación, por favor. Buenas tardes, 2725-400, adelante. Gracias, señor periodista, y al señor doctor Rodas, esperando que no se enoje el señor doctor Rodas, porque se lo ve a kilómetros que está defendiendo al correísmo. Debemos defender al pueblo, a la libertad. Si hay tanta queja a nivel nacional, que los amenazan, que si no llevan la foto y tanta cosa, y si en ningún país civilizado se ve eso, yo pienso que usted debe mejor decir la verdad, y que para el bien del pueblo, para que haya paz, para que las elecciones sean transparentes, el Consejo Nacional Electoral está bien lo que ha hecho. Nunca en la historia, desde que yo tengo uso de razón, más de 50 años que he votado, siempre el voto ha sido totalmente secreto. Entonces ahora le están, los señores, usted ya sabe de qué movimientos, están pagando y tanta cosa. Para evitar eso se le hace bien a ambos partidos. Entonces con eso ganan cualquiera, que le den la voluntad, el pueblo ecuatoriano sea la voluntad genuina, y no que vengan acá a estar diciendo, como usted, doctor, que dice que ha habido cambios, que la Constitución prohíbe. No, en ningún momento se trata aquí de reformas a las elecciones.
Es simplemente un pedido general que han hecho el pueblo ecuatoriano para evitar de estos grupos delincuenciales que bien sabemos quiénes los manejan. Gracias. Doctor, le decía adicional a este tema, si se puede clarificar que si solamente es al voto o incluirá las actas. A mí lo que me preocupa es el tema del control electoral. Mucha gente, delegada política, veedor de las elecciones, que debieran permitirle tomar la fotografía de las actas, ¿no? Para el tema precisamente de contabilización y control electoral que se tiene a lo interno de los partidos y movimientos políticos. Sí, justamente, mire, la resolución es muy clara. No se permite el uso del dispositivo electrónico traducido a celular desde que yo entrego mi cédula con el celular hasta salir de la bombiona donde yo entrego mi voto. Eso no se permite en ese trayecto. ¿Cuánto dura ese trayecto? Tal vez 10 o 15 segundos, un poquito más, no lo sé. Pero vuelvo y repito, tengo que aclarar a la ciudadanía lojana que conozco muchas grandes personas, ilustres, muy cultos desde luego. En el año 2016 escribí un libro en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los mentores, ustedes saben quiénes son, justamente de la Constitución que se encuentra vigente. A confesión de parte, relevo de prueba, decimos los abogados. En todo caso, creo que lo importante, y esto si usted me permite, si es que no ha quedado claro, la resolución administrativa ya ha sido apelada, justamente se han presentado recursos constitucionales en la Corte Constitucional para que se den de baja, para que se me entienda, justamente porque los antecedentes explicados a lo largo de esta entrevista se suponen, la sociedad también tiene derecho a decir no estoy de acuerdo. Si venimos con una línea vertical donde nos obligan a hacer cosas que no estamos de acuerdo, eso se llama dictadura. Y a la señora Corina Machado, que es del lado opuesto hablemos, del correísmo, de la gente que se considera de izquierda, le permitieron que tome votos y que pueda el mundo, Venezuela, conocer justamente de un fraude electoral. Lo que nosotros no queremos como ecuatorianos es que justamente el sabor amargo de las elecciones sean eso, consecuencia de la opacidad de la política que hoy está el Consejo Nacional Electoral desembocando esta resolución. Perfecto. Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Es solamente la prohibición a nivel personal o se incluye a los sujetos políticos que harán control electoral, que es quizás lo más importante? O sea, finalmente uno si toma o no toma foto de su voto, que es algo muy personal, quizás no tendría mayor relevancia, no es mi criterio muy personal, pero en cambio sí para los delegados políticos, ellos requieren tomar fotografías de las actas y a mí me preocupa porque vuelvo a repetir, a veces los amigos de la fuerza pública, de las fuerzas militares, a quienes no les capacitan de la mejor manera, a veces se extralimitan o entienden mal ese tipo de resoluciones y ahí sí sería bastante grave para la democracia. Y hay que tomar en cuenta el temperamento que tenemos las personas, hay que tomar en cuenta inclusive una posición étnica a falta de la comprensión, porque nosotros estamos discutiendo un tema y habrá sectores urbanos, marginales, populares que de esto ni siquiera están enterados. Entonces, lo importante es tratar de hacer una vocería correcta y repito, el voto únicamente tiene la restricción desde que yo entrego mi cédula, teléfono celular y hago el ejercicio democrático del sufragio. Una vez que en las bombionas entrego el voto, retiro mi teléfono celular y puedo grabar lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera. En todo caso, la votación y sobre todo quienes hacen control electoral a las actas no está impedido dentro de esta resolución. Perfecto, doctor. En todo caso, como usted bien lo ha manifestado, hay sectores de la población que lo consideran un abuso, hay quienes creen que también tomar su voto es una forma de control electoral. Ojalá se pueda ir clarificando estos temas. Yo creo que es un tema quizás innecesario, ¿no es cierto? Porque en muchos países, como usted bien mencionaba, se realiza este ejercicio, ¿no es cierto? De inclusive expresar, decir hoy di mi voto y mucho más. En este caso, cuando se define una segunda vuelta electoral. Esperemos a que se pueda definir en derecho y que obviamente muchas de las cuestiones complejas que tiene que enfrentar el Consejo Nacional Electoral se hagan quizás de una manera técnica más que política.
Sí quisiera decir algo final por cuestiones de tiempo, entiendo yo, y si usted desde luego me lo permite. Hemos hablado sobre temas de coyuntura electoral y sobre todo cosas que la sociedad ve ciertamente con preocupación, unos a favor y en contra. Lo que ningún ecuatoriano de a pie debe estar de acuerdo es, por ejemplo, que en estas horas el Contralor General del Estado esté despidiendo a cerca de 1.500 personas, que eso se traduce a cerca de 3.000 familias, hablando de una familia de 2 personas, sin ningún argumento, sin ningún tipo de visión técnico-jurídica y sobre todo para negociar el próximo periodo con la Asamblea Nacional, porque ha incumplido sus funciones y tiene una serie de requisitos que ojalá podamos hablar en otro momento, porque realmente la situación del ente de control que debe vigilar el buen uso de los fondos públicos no existe. Uno de los tiros al pie del gobierno nacional es justamente la poca gestión del juez de cuentas, y que lo tengo que decir con mucho aprecio, pero con mucha verdad, inclusive ustedes lo conocen porque es de su tierra, y eso no puede permitir que ese latrocinio económico y justamente el mirar para otro lado cuando están pasando problemas gravísimos en el Ecuador, sobre todo económicos. Repito, no hay un juez de cuentas, sino un persecutor de personas y no de delitos. Eso era importante decirlo como un problema estructural. 1.500 personas a la calle porque no se han alineado a la política persecutora del Contralor. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Rodas desde la ciudad capital. Ha explicado claramente su postura respecto de este tema y obviamente le saludamos, ¿no?, por la claridad con la que lo ha explicado, y obviamente entiendo yo que será todavía motivo de análisis mientras no exista un pronunciamiento de las entidades que tienen que ver, ¿no es cierto?, con esta demanda ciudadana. Así es, yo le agradezco mucho por la oportunidad, un saludo fraterno a la gente de Loja, y desde luego siempre me pondré a las órdenes para poder desenmascarar lo que hace el poder y el mal uso de los instrumentos jurídicos que lo emplean y nos ponen en una confrontación entre ciudadanos, que eso es lo peor. Muchísimas gracias por esta entrevista.